rebelión. Ajá. ¿Y los fariseos, Mario? ¿Quiénes eran? ¿Jesús era un fariseo? Jesús seguramente estaba muy cerca o era un fariseo por varias razones. Primero que todo porque hay muchas enseñanzas de Jesús que pertenecen a la escuela de Hillel, que ya había aparecido casi un siglo antes de su prédica. Es decir, Hillel, el anciano, tiene muchísima cantidad de enseñanzas que nosotros las tenemos en el Talmud, que las vamos a ver en Jesús. Luego, los fariseos siempre designaban a un maestro de la ley que pudiera interpretar el texto de la Torá, y cómo lo llamaban a Jesús, rabí, maestro. Solamente en el movimiento fariseo le daban esta categoría. Quiere decir que indudablemente cuando los seguidores de Jesús lo llamaban maestro, lo llamaban rabí, era que era un rabino más de todos los maestros que estaban en el movimiento fariseo. Con la gran mayoría con los que debate Jesús son con otros rabinos. Por eso aparecen los fariseos. También en el Nuevo Testamento. Los fariseos aparecen en el Nuevo Testamento debatiendo con Jesús, porque no puede debatir tanto los fariseos si no es con un igual a ellos. Es decir, entre los rabinos había debates permanentes. Entonces, Jesús tiene todas las posibilidades de ser fariseo, aunque indudablemente pudo haber pasado un tiempo con los esenios. Ahora, ¿en qué pensaban? ¿Cuál era la ideología de los fariseos? Los fariseos entendían que el pueblo de Israel en algún momento iba a recibir a su Mesías. La idea del Mesías era farisea. Cuando los seguidores de Jesús creen que él probablemente puede ser el Mesías, es porque eran fariseos. Los saduceos no creían en el Mesías. Quiere decir que indudablemente no tenía vínculo con el mundo saduceo Jesús. Un vínculo, si lo tuvo, muy pequeño. Quizás podríamos decir que probablemente José de Arimatea pudo haber sido saduceo y apoyaba al movimiento de Jesús, pero no sabemos bien en qué posición, porque usted fíjese que en esa época eran como partidos políticos. Uno era saduceo, pero podía empezar a pensar como fariseo. Entonces se podía pasar al otro grupo. No eran como estamentos cerrados donde uno no podía pasar al otro grupo, ¿no? Y los fariseos no eran un grupo, eran varios movimientos. Muchísima cantidad de grupos, no sabemos qué cantidad, se calcula unos 14 por lo menos, pero probablemente eran muchos más. Usted calcule que maestros itinerantes había en toda Israel, y en Judea, Galilea, había 2,5 millones de judíos. 2,500,000 judíos no podían seguir a 14 maestros. Seguramente habría muchísima cantidad de maestros. Esos rabinos todavía eran carismáticos, no estaban ordenados, porque la ordenación rabínica viene después de la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, estos rabinos o maestros de la ley aparecían interpretando la Torá por aclamación popular, es decir, se reunía el pueblo y lo aclamaban, ¿no?, a este rabino. Por lo tanto, podemos decir que los fariseos eran el movimiento más importante, el movimiento que había además democratizado mucho la relación con Dios, porque ahora ellos iban a decir que la persona podía relacionarse con Dios directamente. Por supuesto, admitían los sacrificios del templo de Jerusalén, pero cuando cayó el templo, podemos decir que los fariseos salvaron al judaísmo de su desaparición, porque los fariseos empezaron a tomar una conexión con Dios a través del estudio de la ley y de su interpretación, cosa que los saduceos no hacían, solamente era el mecanismo ritual de los sacrificios en el templo. Entonces, un tipo de judaísmo que estaba basado en los sacrificios del templo, con la caída del templo cambia a un tipo de judaísmo intelectual cuya metodología de relación con Dios es el estudio. ¿Y ahí nacen las sinagogas? Las sinagogas habían nacido ya un tiempo antes, probablemente 2 o 3 siglos después, porque San Pablo ya va a las sinagogas, y hay sinagogas muy antiguas. Quiere decir que probablemente ya desde el siglo III antes de Cristo ya hay muchísimas comunidades judías que tienen sus sinagogas. Así que no es ese momento el que nace la sinagoga, pero sí, cuando cae el templo de Jerusalén, la sinagoga va a tener el poder de ser un pequeño templo. Los fariseos lo que quieren es darle una forma que recuerde al templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Por ejemplo, en la lectura de la Torá, los sábados, el primero que tiene que ser llamado a la lectura de la Torá es un Cohen, un sacerdote, en recuerdo de que el sacerdote era la autoridad en el templo de Jerusalén. Luego, si no hay un Cohen de apellido Cohen en la sinagoga, se llama un leví, es decir, a un diácono, un levita, un auxiliar del sacerdote, que es llamado también a la lectura de la Torá. Fíjese que el llamado a la lectura del texto bíblico en la sinagoga, los fariseos le imponen para mantener la jerarquía de sacerdote, levita e Israel que se mantenía en el templo de Jerusalén.
Otra cuestión curiosa, las sinagogas antes de la destrucción del Templo de Jerusalén estaban mezcladas entre hombres y mujeres, porque no había ningún problema. En cambio, ¿qué pasa cuando cae el templo? En el Templo de Jerusalén, mujeres y hombres están divididos. ¿Qué hacen los fariseos? Dicen, ahora en las sinagogas, hombres y mujeres se tienen que dividir, porque ahora la sinagoga va a representar un pequeño templo. A partir de ahí es que en las sinagogas del judaísmo ortodoxas, hombres y mujeres están divididos. Como puede ver, los fariseos tratan de enviarle a la sinagoga un tipo de simbología a ese templo que se había destruido. Quiere decir, las sinagogas ya existían por lo menos 3 siglos antes, desde el 3 antes de Cristo, pero no van a tomar un rol tan fundamental como el que van a tener luego de la destrucción del templo. Y hoy en día la percepción que se tiene de fariseo en el cristianismo es negativa, incluso ocupan como un epíteto para insultar a alguien llamándole fariseo, que fariseo es legalista, el malvado. En el primer siglo el fariseo no era malo. No, en el primer siglo, a ver, me imagino que había gente buena y mala, es decir, no puedo generalizar, ¿no? Eran Claro. seres humanos como todos. Lo que pasa es que hay una crítica de Jesús que dice escribas y fariseos hipócritas, Ajá. que es algo generalizado. Ahora fíjese lo curioso del asunto. Pablo es fariseo y él dice, soy fariseo, hijo de fariseos. Si nosotros seguimos la enseñanza de Jesús, que todos los fariseos son hipócritas, tendríamos que decir que Pablo es un hipócrita. Y por lo tanto se caerían todas las cartas de Pablo. Es una contradicción. Total. Los fariseos no eran todos hipócritas, ni todos legalistas. Seguramente habría algunos que sí, como cualquier grupo religioso. Además hay otra cosa curiosa en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, donde dice claramente, y un grupo de fariseos que había creído en Jesús. Es decir, que muchos fariseos estaban ya en el movimiento de Jesús, como lo prueba el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, lamentablemente, aunque fariseo quedó como hipócrita o legalista, no todos los fariseos eran hipócritas o legalistas. Había fariseos que tenían otras tendencias, más liberales, muchos más misericordiosos, como el caso de Hillel, como el caso de Pablo. Es decir, había fariseos buenos y malos como en todos los grupos. Lo que pasa es que lamentablemente podríamos decir, esa acusación que hace Jesús como generalizando, digamos, a todos los fariseos, ¿no? Es como tú que eres chileno me dices, sí, porque todos los chilenos son así. Entonces, pero te estás acusando a ti misma, ¿no? ¿Cómo puede ser? Tú eres chilena, no. No se puede generalizar. Siempre decimos en la Kabbalah, la mística, que generalizar es satánico. Es decir, no se puede generalizar. Ni todos los judíos, ni todos los chilenos, ni todos los fariseos, pero lamentablemente en nuestro lenguaje tan limitado, habitualmente generalizamos. Exacto.